Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es José Carlos Martínez y os quería grabar un vídeo de importación de capas en diferentes formatos a PostGIS utilizando QGIS. Bueno, esto no tiene pues nada especial, pero ¿por qué lo grabo? Porque vamos a ver los casos en que los formatos contienen diferentes tipos de geometrías y cuando lo importo a QGIS, si no modifico algunas opciones, pues me van a dar error. Bien, como capas de ejemplo, voy a utilizar capas de Catastro. Podría descargarme directamente desde Catastro la información, pero en este caso, bueno, pues me he instalado un plugin de QGIS, que sabéis que es el plugin de Catastro, y bueno, me he descargado el municipio de Linares de la provincia de Jaén, ¿de acuerdo? Que tiene el código municipal 23055. Bien, entonces me he descargado pues la capa, dentro de las capas de Catastro voy a utilizar la capa de edificios y bueno, en este caso la capa original es GML de Catastro, QGIS me la está dando en formato GeoJSON y luego yo la he pasado a formato GeoPackage para que veáis que en estos tres formatos vamos a tener el mismo problema. Bien, para ello voy a comprobar primero, ya que tenemos QGIS y por tanto tenemos la librería GEDAL instalada, pues que efectivamente la capa de edificios contiene dos diferentes tipos de geometría, multipolígono y polígono. ¿De acuerdo? Entonces directamente me voy desde una consola, por ejemplo, al directorio bin donde está instalado la librería GEDAL, donde tengo el ejecutable, podéis tenerlo en el path y no haría falta. Y directamente, pues mira, voy a ejecutar este comando, que simplemente es un ogrinfo, que accedo, ahora os lo comento, ¿vale? Lo vamos a copiar aquí. Accedo a mi capa en formato GeoPackage, ¿de acuerdo? De los tres podría hacerlo con cualquiera, le puedo pasar un SQL y en este caso, bueno, pues le paso una agrupación, le digo que me diga pues qué formato de geometría, el Geometry Drive o el ST barra baja es el mismo, ¿de acuerdo? Y lo agrupo por el tipo de geometría. Entonces al ejecutarlo, pues fijaros que me dice que hay 10.365 filas con la geometría de tipo polígono y 1643 con la geometría de tipo. Estos formatos, tanto GML como GeoJSON como GeoPackage, ¿de acuerdo? Son formatos más flexibles de lo que es una capa de PostGIS, ¿de acuerdo? Una capa normal, es decir, que no he quitado ninguna restricción y como pues originalmente cuando yo creo una capa en PostGIS está todo. Entonces, claro, en PostGIS yo la capa puede ser polígono o multipolígono, y con lo cual todas las geometrías tienen que ser o uno u otro. Si yo me creo una capa de tipo multipolígono en PostGIS, que es lo que hace QGIS, pues al tratar de meter un polígono dará un error y viceversa. Si es de polígono, meter un multipolígono da error. Entonces la solución, ¿cuál está? Pues la solución está como multipolígono es un tipo más amplio que polígono, porque multipolígono puede estar formado por uno o varios polígonos. Lo que hago es que todos los polígonos los convierto a multipolígonos de uno solo, ¿de acuerdo? Y la capa final sea de multipolígono. Bien, eso con un SQL en PostGIS pues no tiene nada. Utilizo el operador stmulti, me creo la tabla de multipolígonos, hago un insert y todo arreglado. ¿De acuerdo? Pero en QGIS pues vamos a ver cómo lo puedo hacer. Bien, entonces antes de ver lo que no funciona, os he puesto aquí otra capa, que es la de otras construcciones, que esta sí que funciona, ¿de acuerdo? Y vamos a cargarla, añadimos la capa vectorial y bueno, vamos a cargar esta de otras construcciones y de paso, bueno, vamos a cargar también el GML de la capa de edificios. Entonces lo abrimos, las añadimos, me está escaneando, vale, me dice que hay 12.000 polígonos, pero no sé si son polígonos o multipolígonos, lo añadimos y la otra igual. Esto no es que son polígonos, es que son entidades superficiales, no se sabe aún lo que es. Bien, una forma de la importación, pues una vez yo he generado mi conexión a la base de datos, en este caso es la base de datos test Linares, ¿de acuerdo? Que la tengo vacía, de PostGIS, pues bueno, me voy al administrador de bases de datos y aquí directamente me pongo en el esquema donde quiero importar, le doy al botón importar y directamente me dicen, bueno, pues la puedo poner en este o en otro esquema, voy a decirle pues otras, por ejemplo, el nombre. Y eso sí, me gusta siempre hacerle aquí clic para decirle que la clave primaria, pues quiero GID, que esto será un serial, ¿de acuerdo?
Y bueno, también pasar nombre de campos a minúsculas. Sabéis que si no, los campos, si hay mayúsculas, pues en Postgres me va a aparecer con las mayúsculas, con lo cual voy a tener que entrecomillar siempre los nombres de los campos en SQL. Y a mí, pues eso me da un poco de trabajo y no me gusta, y creo el índice espacial. Bien, lo acepto y efectivamente la capa se me ha creado en PostGIS de forma adecuada. Bien, ahora sí repito el procedimiento y voy a importar pues la capa de edificios y hago lo mismo, voy a poner aquí edi. Vale, bueno, esto lo dejo igual porque va a dar error, ¿eh? Lo acepto y efectivamente calcar los edificios me sale, bueno, un error, que efectivamente pues este es la redirección de PostGIS, que al insertar la geometría me dice que la geometría es de tipo multipolígono, pero la columna es polígono, es decir, ha creado una tabla de tipo polígono, con una restricción que solo admite polígono, ha metido polígonos y al llegar a un multipolígono da un error, ¿de acuerdo? Bien, esto pasa con los otros formatos, o sea, si os hago el ejemplo con el formato GeoJSON, me va a pasar igual, y si hago el formato con el GeoPackage, me va a pasar lo mismo, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo lo puedo importar de otra forma? Pues mirad, puedo buscar aquí el orden export y voy a utilizar GEDAL, ¿de acuerdo? Entonces tengo dos opciones, con las conexiones que hay activas y creando una nueva conexión, ¿de acuerdo? Bien, con la conexión que hay activa, yo simplemente pues tengo que seleccionar la base de datos y aquí pongo la capa que quiero. Pero según la autentificación que tenga, como le estoy pidiendo contraseña, pues aquí no especifico la contraseña y me puede dar error, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de esta, si os da error, voy a utilizar la que establezco todos los parámetros de conexión. Vale, entonces capa de entrada, voy a poner la capa de edificios, ¿de acuerdo? Y, bueno, importante, en el tipo de geometría, fijaros el tipo de geometría, voy a decir que yo quiero multipolígonos, ¿de acuerdo? Tengo que hacer la conexión al servidor, localhost, nombre de usuario, ¿vale? Nombre de la base de datos, en mi caso es Linares, y contraseña, ¿vale? Y la tabla a crear en PostGIS, pues por ejemplo voy a decir edificios, ¿de acuerdo? Bien, entonces seguimos para abajo, la clave primaria, bueno, pues la voy a poner en lugar de ID, el GID, que me gusta más, y lo importante, bueno, pues luego aquí en las órdenes, fijaros cómo está poniendo el comando de GEDAL, ¿de acuerdo? Voy a poner promover a multiparte, ¿eh? Esto es lo que va a los polígonos, los va a convertir en multipolígonos. Bien, y la otra opción, que por aquí la tengo que marcar, y la opción de pasar a minúsculas y limpiar los campos, en realidad ya está. Es esta opción. En este caso no la tengo que marcar. Es una opción de GEDAL, del comando de GEDAL, que es Launder, y por defecto está así, ¿de acuerdo? Que es lo que yo quiero. Entonces no hace falta establecerla. Bien, fijaros esto de aquí, esta es la clave. Mediante esta opción le digo que lo pase a multipolígono y luego que la capa sea multipolígono. Fijaros las opciones. ¿Y esto dónde está? Pues bueno, si me voy a la documentación de GEDAL, vería el comando ogr to ogr, que lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? Fijaros el promote to multi, ¿de acuerdo? Y luego también el establecer que la capa de salida pues sea de tipo multipolígono. Bien, si yo ejecuto, fijaros que se ejecuta bastante rápido, ya ha acabado, y si me voy a Postgres, pues veo que efectivamente ya está la capa correctamente importada, ¿de acuerdo? Y bueno, como podéis ver, es de tipo multipolígono, con lo cual todos los polígonos individuales han sido transformados a multipolígonos de una geometría. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero de otra forma, ¿eh? Bueno, este comando yo siempre lo puedo ejecutar, lo puedo ejecutar desde, como hemos hecho desde aquí, y esto funcionaría, y es lo más potente, y como sabéis puedo utilizar GEDAL desde cualquier lenguaje de programación, un proceso batch, lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros esta opción que era donde ha cambiado a GID el identificador, porque ahora con otro método nos va a sonar.
Bien, el siguiente método que vamos a ver es simplemente el guardar como. Yo me pongo en la tabla de edificios y le digo exportar, guardar como. De esta forma, igual que yo puedo exportar a cualquier otro formatos, es decir, el GML este de building os lo he exportado a GeoPackage y no hay que hacer nada. Yo pongo aquí GeoPackage, ¿de acuerdo? Pongo el nombre, le doy exportar sin cambiar nada y esto funciona. ¿Por qué? Porque GeoPackage también admite, digamos, esos dos tipos de geometría en una capa. Bien, en cuanto a Postgres, aquí no tengo, aunque Gedal sí que lo tiene, pero bueno, aquí QGIS no me muestra el driver directo de escritura en Postgres PostGIS, sino que me hace un volcado, un fichero de texto. Y luego ese fichero de texto, ese fichero SQL, lo puedo ejecutar en mi base de datos, ¿de acuerdo? Entonces voy a grabar, por ejemplo, voy a poner que el fichero este, le voy a decir pues test.sql. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tengo alguna opción más, que es quitar campos, etcétera. Pero esto es lo que tengo que cambiar otra vez. Es decir, aquí en este caso le pondré polígono y le voy a decir que es forzar. Esto polígono quiere decir tipo poligonal en general, ¿de acuerdo? Me creará la tabla de tipo multipolígono. Y luego estas opciones de aquí, que fijaros que tenemos dos bloques de opciones. Opción del origen de datos y opción de la capa. Estas opciones las puedo consultar en el driver de Gedal de Postgres, o en el driver de pgdump. Si yo quiero exportar a un formato GeoPackage, en lugar de a pgdump, pondría GeoPackage, Gedal driver y tendría la documentación, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros aquí en la documentación, yo quiero escribir en pgdump, pues tengo como dos opciones de creación. Creación del conjunto de datos, que es aquí solo tengo una opción, y de la capa, que tengo bastantes opciones. Bueno, pues mirad, estas opciones me aparecen, no todas, pero aquí sí, porque solo hay una, ¿de acuerdo? Y el otro bloque que es opciones de las capas, que había más. Entonces yo aquí le puedo consultar, lo puedo consultar en Gedal, pero voy a decirle que quiero cambiarle el nombre a Geon, porque si no me pone otro nombre. Puedo ponerle que me escriba en otro esquema en lugar de en public, y me gustaría también que esa clave primaria, ese serial, no fuera un identificador ID, sino que se llamara GID. Pero aquí, bueno, me parece que, bueno, perdón que lo he movido esto, no tengo esa opción. Entonces aquí sí que me iría en estos momentos a Gedal y vería que aquí sí que tengo una opción que os va a sonar además, porque es FID. Acordaros en el comando de Gedal que hemos visto del otro método. Dice, por defecto se llama así. Digo, no. ¿Y esto dónde lo pongo? Pues esto, como no me aparece aquí, luego tengo dos bloques personalizados. Un bloque para poner opciones de estas de aquí, que no hay más, y otro bloque para poner las opciones de aquí. Y aquí sí que pondría FID, perdón, FID igual a GID. ¿De acuerdo? Bien, acordaros que esto me crea un fichero test. Bien, y fijaros también como la opción Launcher, ¿vale?, que por defecto está activada, dice a forzar a los nuevos campos, ¿de acuerdo?, en una forma más compatible con PostgreSQL, ¿de acuerdo? Entre esos casos, convertirlos a minúsculas, ¿vale? Muy bien, pues nada, lo vamos a ejecutar y ya me ha creado el archivo de SQL. Bien, si abro el fichero SQL por curiosidad, con un editor de notas, pues bueno, vais a ver que en este caso crea la tabla. Fijaros que la ha creado con el nombre test, con lo cual, bueno, pues coincide el nombre del fichero SQL, le va a dar el mismo nombre a la tabla de Postgres. Podría haber puesto, bueno, edificios. Y nada, bueno, fijaros también que la tabla es de tipo multipolígono y bueno, pues en fin, de acuerdo, fijaros también cómo la columna es GID, la del serial. Entonces lo que me queda es ejecutar esto en mi base de datos. Os he puesto aquí la orden directamente con psql-f para ejecutar, como sabéis, un fichero en mi base de datos. Así es como se ejecuta un SQL en mi base de datos. No pongáis pgadmin y hagáis un copiar de todo esto al portapapeles y pegar en pgadmin
y rodarlo. Así no se hace, ¿eh? Ahí hay muchas cosas que pueden fallar. Desde que sea un fichero demasiado grande, codificación, cuando yo copio y pego un fichero de texto, pues me lo llevo de una codificación a codificación desde este pgadmin. Puede haber muchos problemas, ¿eh? Así no se hace, ¿eh? Cuando yo ejecuto un fichero SQL, lo hago con la opción "-f", ¿eh? Con el cliente PSQL, que es lo más estable. ¿De acuerdo? Vale, pues bueno, voy a ejecutar, pongo la contraseña y bueno, voy a parar. Bien, ya he acabado muy rápido y si me voy al cliente PSQL, pues bueno, veo efectivamente que la capa test está aquí. ¿De acuerdo? Bueno, la puedo cargar si queréis para convencernos de finalmente desde el propio QGIS. Y bueno, como me la habría cargado, pues perfecta. Bien, por último deciros que el proceso es igual si yo tengo un GeoPackage exactamente como este, ¿de acuerdo? No cambia nada, ¿eh? Porque las opciones son del formato de salida de Postgres. Yo puedo utilizar guardar como o puedo utilizar el método de Postgres de GEDAL, ¿de acuerdo? De exportar a Postgres de GEDAL. Lo único igual que en la base de datos, desde el administrador de base de datos, sí que puedo tener problemas porque por ahora no tengo esto de convertir a geometrías multi desde aquí, ¿eh? Entonces digamos que en este caso o este formato o el formato exportar guardar como, y de esta forma puedo exportar cualquier capa vectorial que soporte QGIS, GEDAL a Postgres. Y siempre me quedará el comando de GEDAL para hacer las importaciones y exportaciones de forma manual. En otro vídeo vamos a ver los problemas, que eso es otra cosa, cuando yo importo, que puedo tener de codificación con ciertos formatos, especialmente el Shapefile, y con los sistemas de referencia, ¿de acuerdo?